En un campo de batalla donde todos los miembros de la familia Freya luchan a muerte para forjar sus habilidades, bautizarse bajo la lluvia de la guerra, dos combatientes danzaban. Un agotado Vel, con una mirada de desesperación en sus ojos, estaba cansado, estaba herido, su alma estaba a punto de desquebrajarse. Y por el otro lado se encontraba Hédin, uno de los comandantes de la familia Freya y también uno de los efectivos más poderosos de los cuales disponían. Anteriormente Vel lo había reconocido como su maestro, pues este le enseñó etiqueta, modales y ahora también le enseñaba a luchar. Pero en esta oportunidad su entrenamiento era más duro, más riguroso que de costumbre, pues en lugar de guiarlo le estaba dando una auténtica paliza. Todo seguía según los lineamientos de la diosa Freya. Destruyan a Vel, agótenlo, quiebren su espíritu. Absolutamente todos los días él tenía que sobrevivir en este campo, llevando su espíritu y su alma al límite, para después ir hacia los aposentos de Freya, en donde ella lo consolaría. El ciclo se repetiría una y otra vez hasta que el muchacho deje de perseguir su anhelo, finalmente acepte la mentira que ella había construido en el mundo y él pudiera ceder ante su encanto. Este maquiavélico plan estaba rindiendo sus frutos. Lentamente Vel estaba empezando a perder esa motivación que lo hacía crecer sin límites. Esa llama sagrada que ardía en su espalda lentamente se estaba apagando. El chico tenía que afrontar duros entrenamientos todos los días. En algunas oportunidades incluso moría en el campo de batalla, pero gracias al arduo trabajo de los sanadores lo obligaban a volver antes de que la muerte fuera irremediable. No había forma de escapar de este sitio. El mundo entero olvidó la existencia del anterior Velcranel de la familia Hestia y había sido sobrescrita con el Einherjar de la familia Freya, el candidato a héroe. Incluso sus propios compatriotas de familia lo habían olvidado y lo miraban con ojos de desprecio. Así que este era el único lugar en donde podía vivir, el único lugar en donde podía estar. Pero a pesar de esto, a pesar de que todos los días su vida estaba en juego y enfrentaba a enemigos mucho más poderosos que él, aún así su habilidad, deseo inquebrantable, no estaba funcionando de la manera más óptima. Antes, después de enfrentar batallas que lo podrían matar, sus estados mejoraban hasta los cielos, pero ahora escasamente incrementaba 1 o 2 puntos. El muchacho estaba en duda y no tenía más razón para seguir adelante. Su corazón estaba empezando a flaquear y de verdad se estaba creyendo el cuento de que todo esto era por una estúpida maldición. No obstante, su resistencia era férrea y esto estaba empezando a afectar a incluso Freya. Quienes notaron esto fueron sus dependientes más cercanos, en especial Hédin, que sabía que si no quebraba al conejo rápido, si no lo obligaba a ceder, si su alma no se rompía dentro de poco, quien sufriría todas las consecuencias sería su señora, y por eso el entrenamiento de hoy era extra fuerte. Hédin seguía luchando con Vel de una forma aterradora y el chico a duras penas era capaz de bloquear por segundos antes de que su cuerpo saliera mutilado. De repente, el mago tomó distancia y empezó a conjurar rápidamente un hechizo de ráfaga rápida y varios dragones de relámpago salieron atronando desde su bastón. Era un ataque apocalíptico que podría desintegrar a cualquiera que devorara, pero Vel, en un instinto rápido de supervivencia, rota su cuerpo rápidamente para evitar lo más posible el daño, y este dragón alcanzó a comerse la mitad de su brazo derecho. No tenía tiempo de gritar, pese a que la carne había sido quemada y se notaban los huesos, pues Hédin había lanzado nuevamente más habilidades. Vel tenía que escapar de este rango lo más pronto posible, o todo su cuerpo sufriría el mismo destino que Armin al final de la tercera temporada de Ataque a los Titanes. Lo único que viene a su cabeza es seguir su instinto primario de correr, y da un gran salto hacia atrás con el fin de evitar la onda expansiva y el impacto directo, así que él, procediendo, hace esa evasión. No obstante, la onda de choque llegó hasta él, rompiéndole unos cuantos huesos y hacer que rodara por el escenario. Después, cuando finalmente su cuerpo se había detenido, el muchacho estaba casi inconsciente. Sus ojos habían perdido nuevamente el brillo y no le quedaban fuerzas para volver a levantar su espada y seguir confrontando a su maestro. No obstante, Hédin no se quiso detener ahí. Empezó a caminar lentamente hacia un Vel herido que ya no podía defenderse. Después alza su espada y,
ataja con una gran velocidad hacia su cabeza. Quería perforarle el cráneo con la punta de su arma, pero antes de que ésta hiciera contacto con su piel, Hognin Ranga, otro de los comandantes principales de la familia Freyja, se había interponido en su camino y con su propia espada para la de Hayden y le dice con un tono amenazante: ¿qué estás planeando hacer? Si sigues adelante realmente lo vas a matar. Antes de que Hayden pudiera replicar lo que él iba a decir, se dio cuenta de que habían otros muchachos a su alrededor. Los hermanos Gulliver lo estaban rodeando con sus hachas de guerra apuntando hacia su cabeza, demostrando que efectivamente lo que estaba a punto de hacer era excederse. Incluso, la sanadora principal de la familia Freyja corrió desesperada al lado de Bell, pues la condición en la que se encontraba era realmente horrible. Si no lo trataba dentro de los próximos segundos, el chico volvería a morir. Es más, ni siquiera tenía idea si él iba a lograr sobrevivir esta situación. Sus heridas eran demasiado graves, y si lograra salir vivo de esta, ni siquiera sabía si podría recuperarse. Ante ese miedo, Hognin saca algo de su bolsillo, una especie de polvo reparador, y lo arroja sobre el cuerpo casi muerto de Bell. Y así, de repente todas sus heridas se cerraron, sus huesos se reacomodaron y el chico volvió a respirar con normalidad. Sus pulmones tosieron expulsando toda la sangre sobrante que había en su cuerpo, y luego un dolor atronador lo golpeó. El sonido y la angustia de la regeneración era algo que no le gustaría volver a vivir, y se levantó con un poco de miedo, si seamos sinceros. El ítem que habían utilizado con él era de clase legendaria, capaz de salvarle la vida y recuperar todas las heridas de cualquier persona siempre y cuando no estuvieran muertas. Un artefacto de emergencia pensado para estas situaciones. Volviendo al tema principal. Hayden estaba siendo amenazado por sus demás colegas de la familia, pues desde su punto de vista él se estaba excediendo con este entrenamiento y pareciera que lo que intentaba era asesinar a Bell. Pero después les dijo, en una reunión más personal, que él realmente tenía toda la razón, pues Freyja estaba empezando a desesperarse y su alma se lastimaba, así que todo lo que hacía era por su señora. Estas intenciones nunca son cuestionadas por los demás miembros. Saben que todo su pensar, todo su respirar es por ella, y si estaba pensando en destruir a Bell era por algo. Aunque en el fondo Hayden no quería asesinarlo, él solamente quería llevarlo hasta el límite máximo para que su alma se rompiera lo más pronto posible. Después de explicarle estas razones de que su diosa estaba en problemas por la resiliencia de Bell, todos guardaron silencio. Y luego, como si fuera y demostrara que era el verdadero capitán de esta organización, de esta familia, les dice que a partir de mañana necesita que todos vengan al entrenamiento personal de Bell. Necesitaban golpear con más fuerza a ese muchacho para que dejara de levantarse y acepte la bendición de su señora. Bueno, el único que no iba a participar en eso es Ottar, pues él anteriormente se había enfrentado a él y lo había noqueado de un solo putazo. Entonces estaba descartado de la ecuación. En adición, él también tenía que cuidar a Freyja, pues no podían dejarla desatendida en sus días o deberes del día a día. Así fue como terminó esa tarde, y después, adentrados en la noche, tenemos que ir a el momento en donde Bell estaba dentro de los aposentos de Freyja cumpliendo su rutina, hablando con ella acerca de sus memorias pasadas, y después esta le hizo una propuesta bastante atrevida. Le dijo: Bell, ¿por qué no duermes aquí esta noche? Bell por un momento dudó, pues sabe de que esta es una ninfómana carnívora, pero ya le dijo: no haremos nada que no quieras, no te preocupes. Igual, a Bell ya no le quedaban fuerzas para replicar, simplemente asintió como si estuviera simplemente siendo más sumiso. Y después se recostaron en la cama, apagaron las luces y el tiempo pasó. Freyja dio media vuelta y abrazó la cabeza de Bell, la puso o la enterró dentro de sus pechos y después permitió que el sonido de su corazón se transmitiera por su oído y finalmente llegara a su cerebro. La sensación era realmente embriagadora. Bell estaba sintiendo que su alma era sanada de todo el entrenamiento del día de hoy, y por un momento pensó que si él simplemente cedía, aceptaba esta realidad, podría descansar. Consideró la posibilidad durante bastante tiempo, pero de repente un destello dorado pasó por su mente, un pequeño deseo con el que todo empezó. Este le impidió aceptar esta escapatoria, esta salida fácil. El recuerdo de Heinz Wallenstein vivía dentro de su corazón y le impedía rendirse, le impedía aceptar de que todo lo que había vivido hasta el momento era una mentira. Y aunque esta memoria lo protegía,
También era la última barrera que quedaba en pie. Si caía, Bel perdería para siempre su voluntad, perdería su habilidad de deseo inquebrantable y cedería ante el poder de Freya. El chico necesitaba una respuesta. Una sola palabra sería la que decidiría si su voluntad volvería a nacer o finalmente perecería. Quería verla y murmuró esas palabras: quiero verte. Después de decirlas, durmió y Freya ni siquiera sabía exactamente a quién iban dirigidas. La noche pasó y los días siguientes sería nuevamente un infierno para Bel, pues ahora todos los comandantes, con excepción de Ottar, le daban una golpiza. Hasta los demás miembros de la familia, los soldados rasos que participaban en el campo de batalla, sentían pesar por él. Puede que en el primer día el chico barriera el piso con todos, pero ahora realmente ni siquiera les gustaría estar en sus zapatos, de todos los días quedar al borde de la muerte por simplemente los caprichos de los capitanes. Los días se repetían una y otra vez hasta que finalmente un suceso anormal ocurrió. Los capitanes deberían ausentarse del entrenamiento por un día, pues el retorno de Riveria, una de las comandantes de la familia Loki, se acercaba. Se sabía que dentro de un par de semanas ella volvería del calabozo para darle un informe a su diosa, y es por eso que ella fue capaz de evitar la invasión de Freya, eludiendo el encanto y escapando de sus garras. Era una ficha que el tablero de Freya tenía que tener en cuenta, y para esta operación era necesario deshacerse de ella. Una operación para asesinarla estaba ocurriendo detrás de bambalinas y los principales capitanes debían acudir a ella, pues su oponente era de nivel 6. Simples asesinos normales no servirían y si querían derrotarla tendrían que abrumarla. Pero aún así Bel no podía quedarse completamente solo y sin vigilancia. Ottar debería encargarse de cuidar a Freya y Hayvin, su maestro, debería vigilar a Bel. Pero aún así no había mucho que el muchacho pudiera hacer en un mundo que no lo recordaba. Entonces, ese día en que los capitanes iban a faltar, le dio a Bel la autorización para que él hiciera lo que quisiera. Era un día libre, podía caminar por donde fuera, ir al lugar donde le plazca. El chico pensó en varios lugares, pero a final de cuentas ninguno le pertenecía. Solamente divagaría por una ciudad sin motivo o sin destino alguno. Aún así, aceptó la propuesta, pues quería saber en dónde estaba ella, en dónde estaba la mujer que él le había destrozado el corazón, dónde estaba Cir. Según las memorias del mundo, ella no existía, simplemente era parte de estos recuerdos implantados en la mente de Bel, pues nadie la recordaba. Aún así quiso corroborarlo nuevamente yendo a la taberna de la Señora de la Abundancia. Allí entrevistó a las empleadas. Estas ni siquiera recordaban a Bel, solo sabían de él por las historias del mundo, de que era un gran guerrero, un gran aventurero, el próximo candidato a héroe. Incluso Chole en forma graciosa le dijo: muchacho, tienes un lindo trasero ahí, ¿qué te parece si vamos detrás del bar y pasamos un buen rato juntos? Así bromeándolo. Aparentemente todo lo que Bel había vivido aquí era mentira, y después de confirmarlo, dio media vuelta, bastante triste y casi a punto de llorar. No obstante, una entidad visualizó ese rostro derrotado, abatido y a punto de rendirse. Mamá Mía, la jefa de ese bar, le dijo al chico que se acercara por un momento. Quería decirle algo. Primero se burló de su aspecto, se veía como si estuviera a punto de morir en el calabozo, y después le dijo un par de palabras que iluminaron la mente de Bel, que hicieron que sus ojos recuperaran un poco de vida. Muchacho, no sé lo que estás pensando ni lo que está pasando, así que te diré esto: avanza. Cuando creas que no puedes más, avanza, pues avanzar es lo único que podemos hacer. Bel recordó rápidamente esas palabras, pues fue con las que ella se despidió la primera vez que se conocieron, la primera vez antes de convertirse en aventurero, la primera vez que llegó al bar de la abundancia y Mía le dijo eso. Supuestamente todo en su mente era mentira, pero entonces, ¿por qué ella le dijo esas palabras? Realmente Mía, aunque pertenecía a la familia Freya, no se encontraba en buenos términos con ella. Quería formar su pequeña revolución, o más bien su acto de rebeldía. Y este era darle una lección a esa estúpida camarera vaga que de vez en cuando venía a trabajar. Y por eso le dijo esas palabras a Bel. Después de escucharlas, lo echó diciéndole de que no tenía comida para darle a un vago con esa cara de moribundo como él. Entonces lárgate y vuelve cuando tengas dinero. Otra vez las mismas palabras que le había dicho cuando se habían conocido. Bel corrió con todas sus fuerzas. Su corazón estaba empezando a latir con aún más fuerza, y ahora existía una pequeña posibilidad que tenía que ser corroborada.
Se dirigió hacia el lugar en donde se encontraría quien le podría dar la respuesta a su incertidumbre. Se fue a la sede de la familia Loki. Quería verla. Quería ver una vez más a Heinz. Corría con fuerza hacia el lugar en donde nunca se había atrevido a ir, a ese castillo con el símbolo del payaso riendo. Y una vez estaba delante de él, con la esperanza de encontrarla. Quizás por obra del destino y del karma, ella estaba afuera. Estaba comprando junto a otras 2 amazonas amigas suyas. Se encontraba con una bolsa de recados en sus brazos, y ahí vio a Vel. El chico gritó su nombre con bastante fuerza, y esta volteó su mirada. Pero rápidamente intercedieron ante ella Tiona y Tione, diciendo en una forma bastante agresiva: ¿qué asuntos tiene la familia Freya con nosotros? ¿Eh? ¿Es que acaso quieres morir, pequeño estúpido? Vel lo ignoró, simplemente miró a Heinz a los ojos y le dijo: oye, ¿no me conoces? La chica guardó silencio, no quiso responder. Sus ojos se abrieron de par en par y su boca se abrió. Pero luego Tiona y Tione intercedieron, le dijeron de que no tenían nada que hablar con Heinz, y si no quería de que sus espadas se metieran por su traserito, más vale que se fuera de este lugar ahora mismo. Se dieron media vuelta y se llevaron a Heinz con bastante fuerza, mientras Vel solamente podía quedar viendo su espalda. Y luego, extendiendo su mano, como si tratara de alcanzar algo que se alejaba lentamente, Heinz se detuvo en seco, dio media vuelta y corrió hacia la mano de Vel. La tomó entre ambas manos suyas y le dijo: entrenemos. Esas palabras desconcertaron a todos, pero más a Vel, pues realmente no podía procesar muy bien su significado. ¿Entrenar? ¿Aquí? ¿En plena calle? ¿Qué estás pensando? Y luego ella procedió a decir otras palabras: te noquearé, haré que aprendas mis movimientos, te daré una almohada de regazo y luego te volveré a noquear cuando despiertas. Eso lo haremos una y otra vez en las murallas de la ciudad. Mientras decía esas palabras, Heinz empezó a poner una cara de intenso dolor. Se agarró la cabeza, sentía que una fuerte agonía salía desde su espina, como si algo le bloqueara decir estas palabras. Pero aún así, como una niña que se aferra a sus sueños, tratando de esforzarse en recordar, escupía todo al mismo tiempo. No quería guardarse nada y decía todo lo que ella solía pensar o divagar. Recuerdo conocer a alguien, no sé cuál es su rostro, pero entrenábamos juntos. Sé que él tenía algo que enseñarme y yo por eso lo acompañaba. Esta persona solía hacerse fuerte. Recuerdo que incluso hicimos una promesa en donde él me prometió hacerse más y más fuerte. Escuchando todas estas palabras que decía Heinz, Vel simplemente no pudo aguantarlo más. Sus rodillas se dieron y cayó en el suelo. Sus manos tocaron el piso y el muchacho empezó a llorar como un niño pequeño. Pero no era de dolor, sino de felicidad, pues ahora estaba confirmado en su corazón. Él no era Vel Cranel de la familia Freya, él era el capitán de la familia Hestia. Recordó todo el entrenamiento que había vivido con su anhelo, con su amor, y este le estaba confirmando que en algún momento, en alguna oportunidad, existió. Por eso las dudas que estaban empezando a implantarse en su corazón desaparecían. Y finalmente, cuando el chico dejó de llorar, se levantó, le sonrió a Heinz y dio media vuelta. Corrió nuevamente hacia la sede de la familia Freya, pero ahora sus pasos eran más rápidos que antes. Podía correr a una velocidad que ni siquiera él se imaginaba. Torrentes de viento se acumulaban alrededor de sus piernas y llegó en tan solo unos cuantos segundos. Quería volver a ese campo de batalla, quería volver a poner en práctica todo lo que Heinz en alguna oportunidad le enseñó. Y así, el muchacho quiso reanudar el entrenamiento infernal con todos los capitanes de la familia Freya nuevamente, pero ahora con algo más, con nuevamente su determinación. Aunque bueno, su plan era enfrentar otra vez a los capitanes, solamente podría hacerlo con uno, con Hayden, pues los demás se encontraban en alguna parte del calabozo esperando para emboscar a Riveria. Ese día, que supuestamente debió haber sido de descanso, se convirtió en una guerra. El muchacho, ahora con una nueva determinación, volvió a ese campo de batalla conocido como Volkswagen para desafiar nuevamente a quienes en alguna oportunidad le habían dado una paliza. Por fortuna para él, los capitanes en su totalidad aún no habían partido al calabozo. Solamente se encontraban ahí Allen y nadie más. No obstante, los hermanos Gulliver, Ottar,
Hayden y Hognin aún estaban dentro de la sede principal, y allí, cuando Bell se decidió a decirles que quería seguir con el bautismo, lo miraron de forma bastante extraña, pero aún así no iban a decirle que no a una paliza, o por lo menos no durante esta mañana antes de que tuvieran que surtir todos los preparativos para irse. Y así, el muchacho desenvaina esa espada tan confiable con la que había luchado a los enemigos, su daga principal con la que también combate, y combatió. Pero esta vez había algo diferente en la mirada de Bell. Sin confusión y determinación pura, la llama que había en su espalda y que estaba a punto de apagarse ahora iluminaba con más fervor. El muchacho empezó a desenvolver todas las habilidades que había robado de Heinz Wallenstein, sus estilos de combate, sus contraataques, su manera de moverse, sus artes marciales. Todo lo que había aprendido de ella lo desenvolvía mientras se enfrentaba por turnos a los capitanes de la familia Freya. Y esta vez era diferente a la de las demás, porque antes él simplemente podía defenderse para evitar salir muerto, pero ahora no solo hacía eso, sino que contraatacaba, reaccionaba a todos los ataques que ellos le arrojaban. Y finalmente empezó a igualarlos. Lentamente el muchacho volvía a crecer con la misma vigorosidad con la que siempre lo hacía, superando obstáculos imposibles para eventualmente ponerse a su nivel. Luchaba con Ranga utilizando el 100% de su poder físico para así igualar la fuerza de su estocada. Cuando se enfrentaba a los hermanos Gulliver, agudizaba sus sentidos a el máximo para tratar de sincronizar sus movimientos, evitando los combos continuos de estos enanos. Y finalmente, cuando estaba desafiando a Hayden, el que más problemas le daba, es cuando sus habilidades empezaron a relucir. Un pequeño escenario nuevamente como el anterior empezó a desenvolverse. Hayden se caracterizaba por ser un espadachín mágico, conoce bastante bien el esgrima y lo combina con conjuros constantes para ir atacando a altas velocidades. Y mientras intercambiaba acero con Bell, se dio cuenta de que algo había cambiado en el muchacho. Su velocidad ahora era superior, la fuerza con la que resistía los impactos y con la que contraatacaba no tenía comparación con la anterior. Y sobre todo, su mirada y su valor eran diferentes. Ahora él no le tenía miedo a su arma, tampoco le tenía miedo a su magia. Siempre buscaba la manera para tratar de avanzar y tratar de conectar un golpe. Finalmente, una situación similar a la que con la que Bell casi muere anteriormente se desenvolvió. Luego de una estocada potente, Bell sale a volar varios metros hacia atrás y rueda, pero rápidamente se recompone girando en el suelo y mirando a su oponente. Hayden vuelve a lanzar aquel rayo que casi elimina a Bell en la vez anterior. 6 dragones de trueno se convocaron desde la atmósfera y se dirigieron directamente hacia Bell, y él, para tratar de contrarrestar, durante 5 segundos cargó el argonauta. Los dragones de relámpago se acercaban rápidamente hacia Bell, y él, extendiendo su mano, libera un disparo rápido de bola de fuego que alcanza a destruir uno solo de las composiciones de este ataque. Aún quedaban otros 5 dragones pendientes que se dirigían a su dirección, pero esto era más que suficiente, pues la abertura había sido hecha, y utilizando todo el valor que reunió en su corazón, optó por hacer una carga suicida en la abertura que su bola de fuego había generado en la magia de Hayden, atravesándolo como un túnel. Y después, aunque él no se lo había esperado, Bell apareció de entre los relámpagos, cubriéndose el rostro y corriendo a máxima velocidad. Y luego, cuando estuvo en rango para atacar a su oponente, Hayden toma su espada y, como si fuera un mano doble, hace un giro horizontal como si quisiera partir a Bell en dos. Pero él rápidamente se lanza al suelo haciendo un giro de Matrix y con una patada golpea el antebrazo de Hayden. No fue capaz de romper su postura, ni siquiera imperturbarlo, pero fue más que suficiente para que el muchacho volviera a reacomodar su posición, y después vio de que había cometido un error. Cuando finalmente se puso erguido, Hayden ya tenía la postura necesaria para arrojar un golpe directo en su corazón. Bell, en ese instante, cuando sentía que la muerte inminente estaba a punto de llegar a su mente, vio un flashback, vio un recuerdo de su pasado. Encontró el momento en el que Heinz le dijo que cuando el oponente está a punto de asestar el golpe final, es cuando encuentras la vulnerabilidad, es cuando encuentras la apertura. Y ahí Bell la vio. Hayden estaba en posición para acuchillar y estaba completamente expuesto en su rostro. Y ahí
El muchacho contuvo la respiración, su estado ardió, sintió que su habilidad y agilidad se rompió más allá de sus límites y siendo más rápido que su contrincante, abalanzó su daga para tratar de cortar el rostro de Hayden. El tiempo se detuvo para todos los presentes, incluso esta batalla tan asombrosa hizo que todos los dependientes de la familia Freya dejaran de combatir para presenciar esta batalla, y así Hayden, justo cuando tenía el cuchillo delante de sus ojos, da un salto hacia atrás para evadirlo. Pero aunque cuando todos pensaban que él había esquivado el ataque, una gota de sangre empezó a escurrirse de su rostro, pues su mejilla había sido cortada por la daga. Nadie podía creerlo. Hayden, el imperturbable, aquel que casi nunca es lastimado en combate, uno de los capitanes de la familia Freya y presumiblemente el segundo más fuerte de todos, acababa de ser lastimado en el rostro por el novato. El más asombrado de todos era Hognin Ranga, el espadachín. Murmurando para sí mismo dijo: «Lo lastimó. A mi rival. Fue capaz de lastimarlo». En este momento, el estado de Bell, que había estado congelado durante tanto tiempo, finalmente había progresado de la forma en la que las aventuras que habían vivido lo recordaban. Ya no daban saltos de 1 o 12 puntos, ahora hacía de cientos en diferencia. Al final de este combate, su poder equivalía en todas sus habilidades de nivel 4 a doble S. El chico no había sentido una sensación igual desde que había enfrentado a Asterios. Y al ver que había lastimado a su maestro, a quien lo consideraba como uno de los monstruos más poderosos de este mundo, la felicidad, la alegría empezó a surcar su corazón. Gritó con todo su pulmón diciendo que ese era él, de que las habilidades que había utilizado en este combate eran de él, que él era Velcranel. Siendo una metáfora de que realmente no era el Reinhardt que la familia Freya creía o trataba de hacerle pensar. No, él era el hijo de la familia Hestia. Eso era lo que su grito implicaba. Hayden, mirando la luz de sol que reflejaba a Bell, expresa un gesto que nadie es capaz de percibir, una sonrisa, y murmura para sí mismo: «Maldita sea, sí que te tardaste». Vuelve a ver a Bell, pero su expresión volvía a ser neutral. Se acerca caminando y le dice: «Por favor, no te pongas tan engreído», y después le da una patada en todo el estómago, haciendo que Bell vuele varios metros y vuelva a caer boca arriba en el suelo. Y le dice: «Si quieres festejar la próxima vez, haz que mi ropa se ensucie», haciendo evidencia de que ni una sola mota de polvo había caído en su impecable traje. Pero aún así, esto volvía a marcar nuevamente el inicio de Velcranel, cómo ese miedo, esa consumación de la familia Freya fue superada. Así es como el héroe evolucionó y nuevamente empezó su recorrido. Damas, caballeros, esa fue la historia de cómo Bell evolucionó, cómo se enfrentó a Hayden, su maestro, y finalmente lo lastimó. El día de mañana vamos a tratar una historia un tanto más curiosa, o más bien es un dato. Todos los dioses tienen una habilidad especial que pueden utilizar aquí en la Tierra. Hefesto tiene la llama de la forja que le permite crear armas legendarias. Freya tiene su encanto, Soma tiene su vino, y así podríamos seguir hablando. Ganesha tiene su carisma. Entonces, ¿qué tiene Hestia y cuál es su función? ¿Cuál es la habilidad que ella está encargada y por qué Freya le tiene miedo? Así que si te interesa, te invito a que te suscribas y me acompañes, pues el día de mañana voy a responderte esta pregunta, continuando con la historia del volumen 17. Y sin nada más que agregar, mi querido hermano, este servidor se despide y te desea una feliz noche. Adiós.